Gracias por su preferencia en cobertura. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz el comunicólogo, el doctor Eric Torrico, recientemente elegido vicepresidente de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación. Bienvenido a cobertura, doctor Torrico. Estamos en los últimos días de las intensas campañas electorales, entre escenarios polarizados en algunas regiones y con débiles campañas en sus mensajes, como señalan algunos ciudadanos, en medio de la pandemia, las promesas y las disputas entre oponentes. ¿Cuál es la lectura que tiene sobre este contexto? Gracias, Judith, es un gusto estar en el programa. Evidentemente estamos viviendo una etapa, digamos que interesante para ser examinada. Creo que un parámetro útil para evaluar lo que está ocurriendo con las campañas está dado por la propia ley del régimen electoral, que cuando se refiere a la propaganda electoral habla de que se debe trabajar en la promoción de los candidatos. Esto es la presentación de las personas, porque obviamente no todos les conocen, especialmente ahora hay muchas candidaturas que están introduciendo a personas que no estaban en la escena pública. La otra tarea que debieran tener las campañas es, y además central, es la difusión de las ofertas programáticas, dice la ley. O sea, hay que preocuparse mucho por el contenido. Y finalmente está la solicitud del voto, o sea, decir, voten por mí. Pero ese voten por mí debiera estar sustentado en algunas razones, y me parece que esas razones están bastante ausentes en las campañas que estamos viendo. En medio de este contexto, ¿qué le esperará al ciudadano, ¿no?, a ese electorado que también ya tiene madurez en constantes comicios electorales, que no solamente está en una generación que recién está aprendiendo a lo que es la decisión democrática, el elegir a su autoridad? Me refiero a todo el conjunto de la sociedad, porque quienes resulten electos este 7 de marzo, pues también tendrán que tener una mirada mucho más amplia rumbo al bicentenario, ¿no? Grandes desafíos. Así es, y parece que en términos generales los postulantes a los cargos en las gobernaciones o en las municipalidades no están mostrando una clara y suficiente conciencia sobre las responsabilidades públicas que suponen los cargos a los que están postulando, y tampoco en lo político parecen tener la conciencia requerida en este momento sobre el alcance de las elecciones subnacionales en la reestructuración de las relaciones de poder en el país. Entonces se está tomando en muchos casos a la ligera esta oportunidad. En las campañas se ve que hay una priorización de la solicitud del voto, ¿no? En no pocos casos esto es más bien una solicitud indirecta, sugerida. Parece que varios candidatos se consideran a sí mismos muy conocidos y que ya no hace falta ni poner sus nombres, y ese, por ejemplo, es un error táctico en la realización de una campaña. Después se ha hecho énfasis, he podido revisar algo del material que está circulando o siendo presentado en Santa Cruz. Se está acudiendo a la promoción de las personas vía la presentación de lo que podríamos llamar son unas, entre comillas, cualidades físicas, ¿no?, o las habilidades bailables, o la enfatización de ciertos rasgos idiosincráticos. Y resulta preocupante, por ejemplo, que haya una suerte de puesta en venta de los cuerpos de los candidatos, de las candidatas. Aquí algún colega en La Paz decía, estamos frente a un fenómeno de candidatos strippers, por ejemplo, ¿no?, que parece que no han tomado nota de en dónde están, de para qué están participando,
y a quién se están dirigiendo. El espectáculo y su lógica se están imponiendo al contenido, hay una ausencia de propuestas o hay promesas vagas muy genéricas, entonces las candidaturas aparecen huecas, irrelevantes, carentes de sentido, y esto puede afectar severamente no solo a los resultados que están esperando los candidatos, sino también a lo que se llama la desafección democrática. O sea, el ciudadano, cuando se encuentra con unos candidatos a representantes de esa ciudadanía que no están respondiendo a las necesidades, preocupaciones de la gente, bueno, prefiere tomar el camino de la indiferencia, y esa indiferencia es muy negativa para el sistema democrático en general porque se debilita. Fortalecer el criterio de participación ciudadana, porque son autoridades regionales a quienes se va a elegir, y el destino de estos ciudadanos, principalmente en Santa Cruz, va a depender mucho de la buena gobernanza y el criterio también ético que ellos puedan aplicar, porque hace falta una cultura dentro de las instituciones públicas, que las autoridades nos muestren cuánto han avanzado, pero con estos mensajes que se han podido observar, queda mucha duda. Sí, una elección es una oportunidad siempre de renovación de las expectativas, de las esperanzas, de las oportunidades. ¿Para quién? Para la ciudadanía. La ciudadanía está esperando que se pueda tener autoridades mejores, porque siempre se las puede tener mejores, y es eso lo que debiera estar en la competencia. Las campañas debieran ser fundamentalmente informativas, debieran llegarle a la gente con elementos que le puedan permitir formarse un juicio certero, suficiente para tomar su decisión de voto, pero en la manera muy mercantilizada, como se está enfrentando gran parte de estas campañas por los candidatos, lo que se tiene es entonces un vaciamiento de lo político, y podría decir en un extremo también que se está llegando a ofender a la inteligencia ciudadana, ¿no? Porque se piensa parece que algunos ya tienen todo resuelto, ¿no? O sea, el apoyo está casi, digamos, confirmado, amarrado, entonces no hay que decirle nada más a la gente. O en otros casos se parece percibir que hay una valoración muy superficial de lo que es el ciudadano. Entonces es alguien que no tiene más importancia, y de todos modos, si yo bailo bonito, ¿no?, o le mando una promesa absolutamente genérica que no dice nada, como vamos a tener mejor salud, y sin dar ningún dato de sustento, bueno, ya le he conquistado. Entonces, esa es una mirada despreciativa de la ciudadanía que no ayuda a la construcción democrática. Debieran las organizaciones políticas, los postulantes a los cargos públicos, reflexionar un poco al respecto. Doctor, ¿usted cree que hay una involución en relación a los perfiles, a los candidatos, a las promesas electorales, y al contrario, quien ha madurado es el electorado, que ahora ya tiene una mirada mucho más clara de lo que quiere sus autoridades, por eso lo fiscaliza? ¿Cómo lo ve usted? Sí, pareciera que eso está sucediendo. Lamentablemente tenemos, y no solo en el país, esto es a escala internacional, una vigencia cada vez mayor de lo que se conoce como el marketing, el mercadeo político, ¿no? Esto empezó hacia mediados de los años 80, es un modelo inicialmente desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica y ha sido exportado con mucho éxito. Es la traslación de los criterios de la publicidad comercial, de esta que vende bienes o servicios, a veces inventando razones para que se los pueda adquirir,
es la traslación de eso al ámbito de la política, y entonces se pierde el contenido doctrinal, el contenido programático, se quita del discurso la visión, el análisis históricos, y se hace énfasis en la imagen superficial, externa de las personas que están participando como postulantes a los cargos. Entonces el maquillaje es lo que prevalece, y por eso vamos a tener una suerte de máscaras vacías, ¿no? Que se enfrentan con los ciudadanos, que, como bien usted dice, Judith, más bien en los últimos años se han fortalecido en su condición de personas conscientes de las necesidades que hay en la sociedad, porque cada vez son más las necesidades. Los problemas no han disminuido, los problemas es como que se realimentan, vuelven a aparecer. No es que una generación ya superó los problemas de la anterior y bueno, hay que echarse en cama y todo estará bien. Y entonces tiene que haber desde la política una respuesta pertinente, razonable, factible a esos problemas, a esas demandas que están siempre latentes en la colectividad. Y se trata además de ir forjando una convivencia en la que el consenso y el disenso han de estar presentes también constantemente. La democracia es eso, ¿no? Es un juego de acuerdos y de desacuerdos, pero no se trata ni de deslegitimar, desacreditar, descartar al otro, ni de pensar que todos tienen que sumarse a un único cargo, ¿no? Entonces es todo un proceso, y las elecciones y los candidatos son en realidad momentos y actores determinantes en esto, que le sirve en última instancia al ciudadano, que es el que, como bien dice la teoría clásica en la política, es el soberano y es el que debe decidir el destino del conjunto social. Doctor, si bien la democracia es el mejor sistema que hemos creado, porque la ley también lo ampara y le da su potestad a cada ciudadano de poder decidir a sus autoridades, pero al mismo tiempo hay una corresponsabilidad de todos de pronto, porque siempre que se habla de política se asocia solamente a los políticos, que la política es para ellos, pero al final todo ciudadano, cuando decide emitir su voto, decide elegir, también está haciendo política, claro, de otra manera. ¿Será que esta brecha que se armó en relación a que el ciudadano esté muy alejado de la política ha generado también que los políticos, de alguna manera, ellos también no hagan su mayor esfuerzo para mostrar por qué quieren gobernar en sus regiones y utilicen sus estrategas, imágenes para cosificar a la gente, a sus propios candidatos? Sí, hay una corresponsabilidad en los problemas y también en las posibilidades de solucionarlos, ¿no? Es verdad que desde hace mucho tiempo el mundo de la política parece tener su propio espacio y desenvolverse bastante lejos de la realidad cotidiana de las personas. Entonces hay un divorcio, hay una ruptura, una incomunicación entre la política y la colectividad. Eso se ha ido acumulando con las prácticas erróneas de los políticos también, ¿no? La corrupción nos ha atravesado fuertemente, y la gente incluso piensa a la política como una especie del lugar del mal. O sea, hasta da susto meterse en la política, porque parece que uno se va a contaminar inmediatamente, ¿no? Va a degenerar. Y esa imagen, que en parte responde a lo que ha venido aconteciendo,
no es la que se debe cultivar, ¿no? Porque la política es más bien el ámbito de la gestión del interés público. Ahí se tiene que trabajar porque a todos nos vaya bien, nos vaya de lo mejor posible, que vayamos superando las condiciones estructurales que pueden estar afectando nuestro desarrollo como sociedad, como región, como familia, como individuos, ¿no? Y entonces esta idea de la política también debiera llegar a cada ciudadano, porque todos nosotros somos sí corresponsables de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Entonces la participación como electores es ciertamente una participación muy importante, porque es un momento en que adquirimos la potestad de decidir, y vamos a decidir por quién ha de representarnos de mejor manera en la administración de los intereses del colectivo. Entonces no tendríamos que equivocarnos, pero para eso necesitamos obviamente que haya la suficiente información para que podamos elegir del mejor modo posible. No se puede quedar el voto apenas en decir este amigo me va a dar empleo, ¿no? Sino que tenemos que pensar en términos amplios, con sentido público, de bienestar colectivo, y ahí está la responsabilidad del ciudadano, porque también esa es la base, probablemente la base primordial de la democracia. ¿Cuán importante será la participación de la gente, ¿no? Del ciudadano que acuda este 7 de marzo, que tenga ya una decisión en torno al candidato que vaya a elegir, pero que piense, como usted menciona, en la colectividad, porque las regiones progresan en función a las decisiones de sus autoridades de turno? Es verdad, la participación ciudadana en las elecciones es fundamental, es determinante, y hay que potenciarla. No se puede quedar la gente en la indiferencia, en la desconfianza. El voto de cada uno de nosotros puede contribuir a decidir por dónde ha de ir nuestra sociedad, ¿no? Local, regional, nacional. Y entonces tenemos que tener esa claridad respecto del significado que tiene nuestra participación como ciudadanos. Pero esta participación, como indiqué, necesita tener una base informativa. De eso trata el voto informado, y las campañas tendrían que ocuparse bastante de dar esa información, pero dar información completa, cierta. Y si no lo están haciendo, bueno, tenemos en buena medida también la contribución de los medios de información, ¿no? O sea, si los políticos no ofrecen la oportunidad a los ciudadanos de tener toda la información requerida para que decidan su voto, los medios, con el trabajo periodístico que se lleva adelante, pueden ayudar a compensar estas carencias. Pero los ciudadanos debiéramos buscar la información que necesitamos para poder sustentar nuestra decisión de voto. No se trata de votar con el estómago, con el hígado, ¿sí? Sino más bien con la cabeza y con la proyección de lo que se ha de venir en los 5 años que se entiende han de durar las gestiones de las gobernaciones y alcaldías. En este momento sí estamos viviendo una situación sumamente difícil, que hasta puede llegar a generar desesperación en la población por la pandemia, y se tendría que priorizar esto ahora, pero teniendo en cuenta que los gobiernos subnacionales van a tener una gestión de un quinquenio, también se necesita trabajar en propuestas realistas de ese mediano plazo, y la gente tendría que decidir su voto en función de quién
o qué organización está haciendo los planteamientos más pertinentes al respecto, sin condicionamientos, sin chantajes, sin show también, ¿no? Sin aprovechamiento de las posiciones de poder que en este momento, por ejemplo, están ejerciendo algunos, sino ver de manera razonada cuál es el camino que conviene para nuestra familia, porque desde ahí empieza la política, ¿no? Y cuál es el camino que le conviene, por lo tanto, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestra región. No sé si estoy hablando en términos muy ideales de una democracia informada, pero creo que hay que recuperar este sentido de la participación política y de la acción política también. Una democracia informada, como usted bien señala, con una cultura de paz y con una libertad para cada ciudadano para poder decidir a quién quiere que los represente en su región. Sus palabras finales, doctor, agradeciéndole también por todos estos valiosos aportes orientadores en un momento de crisis de representatividad que existe en Bolivia. Sí, creo que debemos reflexionar sobre el valor de la democracia. En Bolivia tenemos casi 40 años de estar viviendo en este régimen. Es un régimen porque es un sistema con reglas, ¿no? con normas, con principios, con valores, y a pesar de todo lo que hemos estado atravesando, está todavía ahí presente la democracia, pero hay que perfeccionarla, hay que profundizarla. Entonces la libertad, la igualdad, el pluralismo, la participación, la información son elementos clave de la democracia. Y esperemos que en estas elecciones todos los ciudadanos participemos efectivamente y contribuyamos a tomar la mejor decisión para que haya la dirección adecuada en cada uno de los gobiernos que van a tomar posesión en las próximas semanas. ¿Sí? Muchas gracias, Judy. Agradecemos al doctor Eric Torrico por este valioso aporte en el análisis. Es importante fortalecer el criterio de participación ciudadana, de manera que el próximo 7 de marzo cada ciudadano elija de una manera adecuada a quienes desea los representen en sus regiones como sus nuevas autoridades. Hacemos una pausa en Cobertura.